corazón abierto, que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está descubierto. Siento que mi cuerpo está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sientas. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que vas a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es su mansa. El mundo es su mansa. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su mansa. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Dios, tienes el control de todas las cosas, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que haces, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo, Señor, porque todo lo que haces es perfecto, Señor, porque eres sabio y tus pensamientos van mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar, Señor. Gracias porque sabemos que en tus manos todo estará bien, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Gracias, Señor. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es su mansa. Tu mundo es su mansa. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su mansa. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Familia, Dios los bendiga. Para mí es un gusto poder estar en esta noche con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a hablar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque sabemos que tú hablas a nuestras vidas, Señor. Porque sin importar por el momento o la circunstancia por la que estemos pasando, sabemos que tu palabra siempre será propicia para nosotros, Señor. Que podamos realmente, Señor, confiar cada día más en ti y saber que en ti, Señor, en tu palabra, en tu presencia encontramos el descanso, el reposo que necesitamos y el alimento para nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo y te pido, Señor, que seas hablando a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, realmente el tema que vamos a hablar el día de hoy o el mensaje central de esta enseñanza es la identidad. Realmente es algo que se ve afectado en todas las personas en algún momento de su vida. Yo creo que todos pasamos por nuestra adolescencia, donde precisamente, como dice ese mismo nombre, adolecíamos de algo. Y una de las cosas que realmente más pasa durante el transcurso de estas edades es que las personas adolecen de su propia identidad, no saben quiénes son, no saben en qué se van a convertir, no saben cuál será su futuro. Pero algo que realmente aprendí en medio de mi adolescencia y en medio de mi vida cuando era un poco más pequeño es que somos hijos de Dios. O sea, realmente el que Cristo haya muerto por nosotros, el que Cristo haya ido a una cruz por causa tuya y por causa mía, nos da a nosotros una posición cuando creemos en ese nombre. La palabra del Señor me enseña a mí que a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo, por medio del sacrificio de Cristo, cuando creímos en Él, nos convertimos en hijos de Dios. Y esto a nosotros nos da una posición, nos da una identidad muy especial.
El diablo o el enemigo desde el principio de los tiempos siempre se ha encargado de corromper la identidad con la cual fuimos creados. Él ha tratado de distorsionar nuestra posición como hijos de Dios. No sé si ustedes recuerdan, bueno, según lo que hemos aprendido, según la palabra del Señor, en el principio el hombre tenía una comunión perfecta con el Señor. O sea, el hombre tenía una relación directa con el Señor. Pero Satanás, por medio de corromper la identidad, lo que pretendía era romper ese vínculo, romper esa relación. Entonces, ¿qué hizo? Cogió con Adán y Eva y distorsionó la realidad, trató de distorsionar su identidad para que precisamente ellos fallaran delante del Señor. Vamos por favor a Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5, donde dice la palabra: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? O sea, comenzó distorsionando lo que Dios había hecho. Y la mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer de los frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. El diablo logró su plan, que era distorsionar y corromper la verdad que el Señor había dicho, haciendo dudar a Eva. Entonces lo primero que hizo dudar Satanás, por medio de todo esto que hizo, lo primero que hizo dudar fue quién era Dios, y asimismo hizo dudar quién era ella, o sea, quién era Eva en su momento. Esto es lo que el diablo realmente busca en medio de nuestras vidas, por medio de sutilezas, de cosas que tal vez no vemos en el momento así palpablemente. Él trata de distorsionar la identidad que el Señor nos ha dado a nosotros, así como lo hizo con Adán y con Eva. ¿Por qué? Porque distorsionó la identidad a tal punto de que creó una separación entre Dios y los hombres. O sea, fue tanta la distorsión, o fue tanto la distorsión de la identidad que le vendió a Eva, Satanás, que se rompió la relación perfecta que había entre Dios y el hombre. El propósito del diablo siempre va a ser tratar de distorsionar esa identidad de Dios en nuestra vida. Realmente él siempre ha querido corromper eso, dañar por medio de mentiras o verdades distorsionadas nuestra mente. Por eso es que realmente a través de las situaciones que nosotros vivamos, a través de todo lo que nosotros podamos hacer, vamos a poder ver realmente quiénes somos nosotros. O sea, la palabra del Señor a mí me enseña que tú y yo somos hijos de Dios, pero entonces cuando tú y yo estamos haciendo nuestras actividades diarias, cuando tú y yo estamos viviendo nuestra vida normalmente, es donde realmente se ve qué estamos hechos, donde se ve quiénes somos nosotros, donde se ve realmente dónde está nuestra identidad, qué es lo que realmente somos. Entonces esta enseñanza tiene tres puntos principales. El primero es que no se corrompa nuestro nombre. El segundo es que no debemos caer en la trampa. Y lo último que realmente nosotros debemos hacer es que debemos entender y saber que tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Entonces estos son los tres puntos principales de este mensaje. Entonces vamos a comenzar a ver el primer punto, donde dice que no se corrompa tu nombre. Tal vez tu nombre es una combinación del nombre de tu papá, de tu mamá y de tal vez un tío por allá lejano, y ahí crearon el nombre, porque a veces salen unos nombres bastante raros que no voy a mencionar ninguno porque por ahí haya alguien escuchando que tenga ese nombre. Entonces, por ejemplo, a mí la historia de mi nombre era que me iban a poner Cristian Camilo, pero como que llegaron a la notaría y habían muchos Cristian Camilo inscritos. Entonces dijeron, bueno, ahorita está Marlon Brandon por ahí sonando, pongámosle Brandon. ¿Y con qué suena Brandon? Con Steven, entonces pongámosle Brandon Steven. Y ya, algo así fue la historia de mi nombre. Pero realmente en el pueblo hebreo, en los hebreos, el nombre era algo demasiado importante. O sea, el significado del nombre era algo trascendental para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque definía la identidad de quién era la persona y muchas veces el propósito de su vida. Podemos ver la importancia de los nombres, tanto así
que algunos personajes de la Biblia, el Señor mismo les cambió su nombre. Y cuando cambió su nombre, así mismo cambió el propósito de su vida, cambió la dirección de su vida. Por ejemplo, lo podemos ver con Jacob, donde era el engañador, a cuando lo cambió a llamarse Israel. Entonces cambió no simplemente su nombre, porque el Señor fue el que cambió el nombre, sino que también cambió su propósito. ¿Por qué? Porque le dio una nueva identidad. También lo podemos ver con Abraham, que primero era Abraham y después se convirtió en Abraham, o el de Sara, que era Sarai y después se llamó Sara. O uno de los ejemplos más claros que podemos ver en el Nuevo Testamento es con Saulo. Él se llamaba Saulo y después fue su nombre cambiado a Pablo, y realmente tuvo un cambio trascendental en su vida, un cambio trascendental en absolutamente todo lo que él era y en absolutamente todo lo que él hacía. Realmente el nombre era algo demasiado importante. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 1, el versículo 6. Yo creo que todos hemos escuchado la historia acerca de los amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Algo importante que nosotros debemos ver es que en principio esos no eran sus nombres. Tal vez son los que nosotros tenemos en la mente y con los que los referenciamos. Que entonces que uno se llamaba Sadrach, el otro se llamaba Mesach y el otro se llamaba Abednego. Pero sus verdaderos nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Para ponerlos en contexto de lo que realmente, a lo que quiero llegar con que no se corrompa nuestro nombre, es que el pueblo de Babilonia era un pueblo totalmente pagano, dado a muchos dioses, dado al pecado y a muchas cosas que realmente iban en contra de lo que la palabra del Señor me enseña, o que iban en contra de lo que el pueblo hebreo y el pueblo de Israel creía. Entonces, el nombre de Ananías, como les decía, vamos a ver el nombre hebreo. El nombre de Ananías significa gracia, misericordia o regalo del Señor. Y Ananías, cuando llegó a Babilonia, le cambiaron su nombre y le pusieron Sadrach, que ahora Sadrach significaba el siervo de Sin, que era un dios babilónico. O sea, pasó de ser realmente alguien con gracia, misericordia y un regalo del Señor, ¿a qué? A ser simplemente el siervo de un dios pagano, de un dios que realmente no existe. Muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, el diablo trata de distorsionar nuestros nombres. Trata de distorsionar nuestra identidad, trata de hacernos dudar quiénes somos nosotros, trata de cambiar nuestra esencia. ¿Para qué? Para que precisamente pase esto mismo que estaba sucediendo con estos muchachos. Y era que estaba cambiando su identidad, porque lo que pretendía era cambiar el propósito de sus vidas. Pero estos muchachos, a pesar de esto, se mantuvieron firmes en medio de todo. Sadrach, Misael era el nombre de Mesach, o sea, el nombre hebreo de Mesach, y significaba el llamado por Dios. Él era el llamado por Dios, Misael era el llamado por Dios. Y cambió su nombre cuando lo tomaron los babilónicos, cambió su nombre a Mesach, que significa la sombra del príncipe. Entonces, de ser el llamado por Dios, pasó a ser la sombra del príncipe. O sea, su identidad seguía siendo distorsionada. Lo mismo con Abednego. Abednego se llamaba Azarías en hebreo, que significa el Señor es mi ayuda, o el que ayuda, o al que el Señor ayuda. Y cambió a Abednego, que significaba el siervo de Nebo. Otra vez el siervo de otro dios pagano, otro dios que simplemente no existe. A estos jóvenes, sus padres desde un principio les dieron una identidad. Sus padres sabían qué era lo que ellos iban a hacer en la vida, que ellos le iban a servir al Señor, que ellos iban a permanecer firmes en Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron tomados por este pueblo pagano, ellos trataron de distorsionar la identidad que había en ellos. Ellos cambiaron sus nombres con el objetivo de poder cambiar la identidad que había sido depositada en ellos. Pero entonces ahí es donde realmente tú y yo debemos pensar y debemos preguntarnos qué tan fuerte y qué tan arraigada está nuestra identidad. Si tal vez cuando pasa algo en nuestras vidas, cuando sucede algo en medio de nosotros, nos convertimos en personas totalmente diferentes que las que normalmente nosotros creemos ser. Realmente debemos entender que tú y yo somos lo que hacemos cuando realmente nadie nos ve. Ahí es donde realmente se ve qué somos, de qué estamos hechos.
porque muchas veces nos comportamos de alguna manera o hacemos las cosas de alguna manera porque las otras personas que tal vez me conocen nos están viendo. Pero realmente el Señor quiere que, sin importar si alguien te está viendo, tú entiendas que el Señor es quien nos ve en todo momento. Y que nuestra identidad debe permanecer firme, sin importar quién sea el que nos está viendo, porque tu identidad y la mía deben ser inamovibles. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una identidad como hijos del Señor, y esto no depende de la circunstancia que estemos viviendo. Tú y yo tenemos esa identidad por la posición que recibimos cuando Cristo murió por nosotros y nos permitió ser hijos de Dios. Nos permitió ser coherederos juntamente con Él. O sea, así como Cristo era el Hijo de Dios, Él nos hizo coherederos precisamente de esa misma posición de hijos de Dios. El diablo lo que busca con tu vida es que tu nombre de hijo de Dios sea cambiado. Que esa identidad que tenemos en Cristo sea distorsionada con excusas o con autoengaños que pueden muchas veces distorsionar lo que nosotros creemos. O muchas veces dejamos que la sociedad corrompida de hoy en día intervenga en nuestras convicciones, intervenga en nuestras creencias, intervengan en nuestra fe, y ahí es donde tú y yo debemos pararnos en la identidad que el Señor nos ha dado para enfrentar todas estas situaciones, para enfrentar realmente todo lo que este mundo dicta y traerlo a la palabra del Señor y saber cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad como hijos del Señor. Muchas veces el diablo quiere que tú y yo seamos iguales a todo el mundo, quiere afectar lo que nosotros somos, quiere afectar nuestra esencia, quiere afectar nuestro nombre, pero Dios ha establecido algo diferente para ti y para mí. El Señor ha establecido un plan perfecto para ti como hijo de Dios, un propósito inquebrantable en el que Él quiere encaminar tu vida a algo mucho mejor. El Señor siempre va a querer lo mejor para ti y lo mejor para mí. Por eso es que tú y yo lo que debemos procurar es mantenernos en la identidad que Él nos ha dado como hijos de Dios. Entonces no debemos dejar que nuestro nombre sea corrompido, como veíamos en este primer punto. Ahora vamos a ver lo que dice el segundo punto, y es que no caigas en la trampa. Muchas veces tú y yo caemos en la trampa del enemigo y vemos nuestra identidad afectada por el caer en la trampa del enemigo. En ocasiones queremos tener claro quiénes somos en Dios y cuál es nuestra identidad y todo lo que el Señor nos ha dado, pero muchas veces caemos en la trampa. En las diferentes situaciones de nuestra vida experimentamos buenos momentos, malos momentos, tal vez tristeza, felicidad, ansiedad, ánimo, desánimo, entusiasmo, quebrantamiento, ira, tentaciones, bueno, y muchas cosas que realmente nosotros podemos pasar, sean emociones o sean circunstancias por las que estemos viviendo. Pero realmente en estos momentos que nosotros vivimos y que nosotros pasamos es donde realmente se muestra de qué tú y yo estamos hechos. Si tú deseas probar a alguien o deseas mirar cómo es alguien, debes verlo como actúa bajo presión o como actúa bajo una circunstancia que no es fácil, sino bajo una circunstancia que realmente es dura. Por ejemplo, hace poco murió nuestro papá, como la mayoría de ustedes saben, murió nuestro papá, el papá de la pastora y el papá de Alejandro y pues mi papá. Murió nuestro papá y tal vez no tendría coherencia el decir que nosotros creemos en una esperanza gloriosa y es que lo veremos cuando estemos en el cielo, o no tendría sentido decir que no lo vamos a volver a ver, o no tendría sentido decir que no, que nunca más vamos a volver a estar con Él. ¿Por qué? Porque es que nosotros hemos creído, y en nuestra identidad está que nosotros hemos creído que llegará el día en el que lo veremos a Él, en que iremos al cielo a poder estar con Él y que todos estaremos juntos. Y ahí es donde está nuestra esperanza gloriosa. O sea, realmente esta situación, aunque fue dura, aunque fue un momento difícil, no nos alejamos del Señor ni nos separamos del Señor porque decimos, no, Señor, tú no eres bueno por eso que pasó. No, por el contrario, más nos aferramos al Señor porque sabemos que como hijos de Dios lo necesitamos completamente a Él. Porque no depende de las circunstancias, tu identidad y mi identidad no dependen de lo difícil de las circunstancias, no dependen de por lo que estemos pasando, sino que tu identidad y mi identidad dependen de lo que el Señor ya dijo que tú y yo somos.
No depende de absolutamente nada más. Es lo mismo que cuando, digamos, ¿por qué saben las personas que un vidrio es blindado? ¿O cuál es la resistencia de un vidrio blindado? ¿Por qué saben? Pues precisamente porque este vidrio ha sido probado. Entonces dicen, por ejemplo, este vidrio aguanta armas de tal calibre. Entonces ellos prueban el vidrio y pues obviamente cuando se rompe el vidrio saben cuál es la resistencia del vidrio, hasta dónde llega la capacidad de este vidrio para poder resistir los proyectiles que le lanzan. De esta misma manera es como realmente nosotros muchas veces somos probados ante las circunstancias. Si viene una circunstancia dura y es probado, donde tú y yo nos quebramos es hasta ahí, hasta el punto donde realmente se sabe y donde realmente se conoce quiénes somos nosotros. Y tú y yo somos hijos de Dios, que cuando seamos probados en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que tú y yo podamos vivir, sin importar la prueba que sea, tú y yo podamos prevalecer y permanecer firmes en medio de todas las circunstancias. Que el diablo no tenga el gusto de robar nuestra identidad, porque tú y yo estamos parados firmes en la identidad que Cristo nos ha entregado a nosotros como hijos suyos. Es como si cogiéramos muchos materiales. Entonces cogemos papel, cogemos cartón, cogemos madera, cogemos algo de vidrio, cogemos oro, cogemos esmeralda. Cogemos todos esos materiales y les prendemos fuego. A todo eso les prendemos fuego. Hay unos materiales que son más resistentes que otros, pero hay unos que se van a comenzar a consumir inmediatamente. Por eso es que todas las personas que habitamos en el mundo somos diferentes. Pero ahí es donde tú y yo debemos marcar la diferencia. Porque tu identidad y la mía no depende de la circunstancia que vivimos. Lo que nosotros somos no sale cuando estamos bajo presión, sino que realmente lo que tú y yo somos sale en todo momento. ¿Por qué? Porque nuestra identidad como hijos de Dios no simplemente sale a relucir cuando estamos pasando por un momento duro, sino también sale a relucir cuando estamos pasando por un momento bueno. O sea, no dependemos de una circunstancia para mostrar con nuestra vida que somos hijos de Dios, que nuestra identidad no puede ser corrompida. No dependemos de las circunstancias, dependemos de la posición que Dios nos ha entregado a nosotros como hijos suyos. Esta realmente es nuestra dependencia. Esta realmente es nuestra razón para permanecer firmes sin importar las circunstancias. Esta es nuestra razón para permanecer firmes sin importar lo que pueda estar pasando. Tú y yo debemos ser esos materiales resistentes que sin importar cuánta llama haya, podamos permanecer ahí, podamos seguir ahí. Asimismo, nosotros podemos ser probados en las diferentes pruebas que atravesamos día a día, pero estas pruebas y circunstancias muestran quiénes realmente somos y cómo actuamos. Y muchas veces caemos en la trampa del enemigo. Caemos en medio de estas circunstancias, no nos mantenemos firmes en lo que Dios dijo que nosotros somos, sino que realmente caemos en la trampa del enemigo, como lo menciona este segundo punto. Podemos ver un ejemplo claro en la Biblia y es en Mateo capítulo 26, del versículo 31 al versículo 33. Entonces, esta es una historia que todos conocemos. Entonces dice la palabra del Señor. En el camino Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, refiriéndose a los discípulos. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y entonces Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Podemos ver este claro ejemplo con la vida de Pedro. O sea, Pedro en su momento dijo, Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Tú y yo en este momento podemos decir, Señor, aunque todo el mundo cambie, aunque todo el mundo se vaya por las corrientes de este mundo, aunque todo el mundo siga todo lo que todas las ideologías dicen, yo voy a permanecer aquí. Tú y yo podemos decir eso, pero realmente cuando estemos pasando por las circunstancias en donde realmente vamos a mostrar si somos hijos de Dios, o sea, si dependemos simplemente de las circunstancias o dependemos de la posición que Cristo nos ha entregado a nosotros. Podemos ver que Pedro, siendo uno de los discípulos del Maestro por excelencia, dijo que aunque todos lo abandonaran, jamás lo abandonaré. Y el resto de lo que pasó de ahí para adelante para nosotros es historia, de lo que realmente pasó. En el versículo 69 de ese mismo capítulo, Pedro niega
a Jesús. El mismo que estaba asegurando que aunque todos lo abandonaran, Él jamás lo iba a abandonar, fue el primero en negar. Entonces tú y yo podemos decir muchas cosas, pero realmente cuando nosotros somos probados es que realmente vamos a ver de qué estamos hechos. Por eso no debemos caer en la trampa del enemigo. No debemos caer en la trampa de que nuestra identidad sea distorsionada por las circunstancias que pasamos, por las circunstancias que vivimos, sino por el contrario, tú y yo debemos vivir parados en la posición que ahora tenemos. Ese privilegio grandísimo que ahora nosotros podemos tener como hijos de Dios. O sea, es que no somos hijos de cualquiera. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Del Dios que realmente hace posible todas las cosas que tal vez parecen imposibles. Del Dios que nos rescató de lo más vil y menospreciado. Del Dios que realmente nos trajo vida cuando tú y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el Dios que servimos, es el Dios a quien adoramos y es el Dios que nos ha entregado a nosotros nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso no debemos caer en la trampa, por eso no debemos caer realmente en los planes que el enemigo tiene para nuestras vidas, sino debemos caminar día a día y encaminarnos hacia el propósito perfecto que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Lo que veíamos en este pasaje, Pedro era tal vez uno de los que creía tener su identidad más clara. Creía tener su posición segura y saber lo que él decía, tanto así que lo llevaba a decir estas cosas. Pero realmente cayó en la trampa del enemigo y negó a Jesús. Negó a Jesús y bueno, ya sabemos todo lo que pasó de ahí para adelante. Pero lo importante es que cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, y realmente lo creemos, porque no basta simplemente con saberlo, sino que saberlo es entenderlo y es creerlo, lo que somos en Dios. Cuando tenemos esto, cuando sabemos esto, no hay manera de que Satanás prevalezca en nuestra mente. No hay manera de que él logre distorsionar nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso es que tú y yo debemos permanecer firmes en medio de todo. Firmes sin importar lo que pase. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú y yo, para conocer nuestra identidad, debemos llenarnos cada día más del Señor, debemos llenarnos cada día más de su palabra. Y si leemos este versículo de Filipenses, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si lo comparamos con nuestro Señor es verdadero. Todo lo honesto, nuestro Señor es todo lo honesto. Todo lo justo, Él es el Rey de justicia. Todo lo puro, Él es el más santo de absolutamente todo. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud de alguna, si es digno de alabanza, y nuestro Señor es digno de alabanza, en esto pensamos. Tú y yo debemos llenarnos día a día del Señor. Nuestro Dios cumple con cada una de estas descripciones. Por eso debemos llenar nuestra mente y nuestra vida más de Él para reafirmar nuestra posición en Él y no caer en la trampa. Si tú y yo reafirmamos día a día nuestra posición, la posición que nosotros tenemos en Él, no vamos a caer en la trampa del enemigo, sino que por el contrario vamos a poder caminar en la identidad que Él nos ha dado a nosotros, en esa identidad perfecta que Él ha preparado para nosotros como sus hijos. Y como tercer punto, es que tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Tú eres lo que Dios dice que tú eres y yo soy lo que Dios dice que yo soy. Tal vez en este mundo muchas cosas han tratado de poner identidad sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos. Han tratado de establecer ciertos prototipos, ciertos estereotipos, ciertas cosas sobre las personas, pero realmente tú y yo no somos lo que una sociedad dicta. Tú y yo no somos lo que dictan algunos por vivir en cierto lado, que entonces que porque vive en tal lado esa persona es así, o porque es de tal lado entonces esa persona es de tal manera. O sea, tú y yo no somos lo que las personas dicen, tú y yo no somos lo que los otros piensan, tú y yo no somos de donde venimos, sino que tú y yo somos lo que Dios dice que somos, ni más ni menos. Eso es lo que nosotros somos. Aunque muchas veces el diablo trata de distorsionar la verdad y muchas veces caigamos en la trampa,
Tú y yo debemos estar aferrados a lo que somos en Cristo. Realmente el diablo trata de afectar nuestra mente y nuestros pensamientos, pero en la palabra está el antídoto para contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. En la palabra del Señor realmente encontramos el antídoto para todo lo que el enemigo quiera meter en nuestra cabeza, para todas las ideas, para todos los planes, todas las cosas que traten de distorsionar nuestra identidad. Entonces, si queremos contrarrestar estas cosas, necesitamos el antídoto de la palabra del Señor. Cuando entendemos lo que somos en Dios, no hay situación, no hay problema, no hay sentimiento, no hay gigante que pueda afectar nuestra identidad. Por ejemplo, podemos ver la historia de David y Goliat. Es una historia demasiado conocida y yo creo que todos en algún momento hemos podido verla o hemos podido escucharla en algún mensaje o los que fuimos de niños a escuela dominical pudimos escucharla. Pero realmente podemos ver que el pueblo de Israel y aún su rey estaban amedrentados a causa de la imponencia y la grandeza de ese filisteo que era Goliat. Y realmente se veía así, todo temeroso y eso, pero realmente tanto su rey como el pueblo habían olvidado quiénes eran. Y no simplemente eso, sino que habían olvidado quién era su Dios. Y esto es algo que tú y yo debemos tener cuidado, o sea, tú y yo debemos saber quiénes somos. Pero así, cuando entendemos quiénes somos, debemos entender quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es cualquiera, nuestro Dios no es alguien que simplemente murió, sino que nuestro Dios es alguien que resucitó y que hoy vive con nosotros y en nosotros. Él es nuestro Dios. Y realmente algo importante que nosotros podemos ver por medio de su palabra es que Dios no cambia. O sea, sin importar lo que haya pasado a través de la historia, sin importar todo eso, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Josué, este mismo Dios que estuvo con David, es el mismo que está con nosotros. Y por esto mismo es que tú y yo debemos saber quién es nuestro Dios y que nuestro Dios es todopoderoso. Que realmente Él no tiene rival porque Él es todopoderoso. En esta historia, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 10, dice: y añadiendo el filisteo, dijo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Estaba retando al pueblo de Israel. Goliat estaba retando al pueblo de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Como estábamos mirando ahorita, tanto el rey como el pueblo de Israel tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Porque habían olvidado quién era su Dios. Habían olvidado quién era el que estaba con ellos, quién era el que permanecía con ellos. ¿Y qué hicieron? Este temor que ellos tenían trataron de contagiárselo a David cuando David llegó al campamento. Entonces en el versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver las batallas has venido. Entonces él creía que había ido simplemente a ver la batalla. Y entonces dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David te estaba ofreciendo ir a pelear en contra del filisteo. Pero entonces Saúl le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Trataron de frenar a David por absolutamente todos los medios. Trataron de decirle que simplemente él no podía, que no era lo suficiente para enfrentarse ante ese gigante. Pero ahí el importante no era ni siquiera David, sino el importante era realmente el Dios de Israel. Aquí es donde realmente tú y yo debemos tener nuestra identidad clara. Tú no eres el importante y yo no soy el importante, porque muchas veces podemos pasar por circunstancias que tal vez nos superan, que tal vez en nuestra mente superan lo que nosotros podemos soportar, o tal vez superan en nuestra mente lo que nosotros podamos creer o imaginar. Por eso mismo es que no depende de nosotros, sino depende del Señor. Nuestra identidad no tiene sentido si no es el Señor el que está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da nuestra identidad. Por eso es que este punto se llama de esta manera: tú y yo somos lo que el Señor dice que somos. Y hay muchas cosas que en la palabra me dice
que tú y yo somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Él, que somos hijos suyos, redimidos suyos, que somos coherederos juntamente con Cristo, que realmente todo lo que nosotros podamos hacer, que todo lo que nosotros podamos pensar y todo lo que nosotros podamos leer en la Biblia y podamos creer que dice la palabra del Señor es lo que tú y yo somos. Eso es lo que tú y yo somos, lo que la palabra del Señor me enseña que nosotros somos. Realmente debemos tener clara nuestra identidad. Trataron de frenar a David, pero todos sabemos cuál fue el resultado de la historia. David le dijo a Goliat: no he venido contra ti con espada y jabalina, sino vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Él sabía que no venía en su propio nombre, él sabía que no era simplemente por él que se iba a enfrentar a ese gigante, sino él sabía quién era realmente su respaldo. Tú y yo vamos a poder tener nuestra identidad clara en la medida en que entendamos quiénes somos en Cristo, en la medida que entendamos que somos y que tenemos por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cristo es el centro de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque cuando Él murió por nosotros, Él nos entregó a nosotros esta identidad como hijos de Dios. Entonces lo que tú y yo debemos hacer, y mi invitación en esta noche, es para que en medio de nuestras vidas, sin importar lo presionado que podamos sentirnos, sin importar por las circunstancias que podamos pasar, sin importar si estamos bien, si estamos mal, podamos permanecer en nuestra identidad. Que no permitamos que se corrompa nuestro nombre, como veíamos en el primer punto. Que no caigamos en la trampa del enemigo en medio de las circunstancias y en las situaciones. Y la tercera es que podamos entender que tú y yo somos lo que Dios dice que somos. No somos lo que alguien más dice, no somos lo que el mundo dice ni lo que el mundo piensa. Tú y yo nos paramos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y entendemos que somos hijos de Dios. No hay absolutamente nada que pueda cambiar tu identidad. No hay absolutamente nada que pueda corromper lo que Cristo ha bendecido. Vamos a orar. Señor Dios, yo te doy gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Padre amado, sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar en medio de nosotros, en nuestras vidas, en las situaciones que vivimos, que pueden tratar de corromper, Señor, o de dañar o de distorsionar nuestra identidad como hijos tuyos. Pero hoy, Señor, queremos pararnos en nuestra posición como hijos de Dios y saber que tenemos una identidad que es inamovible. Así que, Padre amado, ayúdanos a permanecer en esta identidad, a agradarte a ti en absolutamente todo lo que hagamos y a permanecer sin importar las circunstancias. Yo te doy gracias y te glorifico a ti porque tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios los bendiga. Esperamos podernos ver pronto, pues por esto de las cuarentenas, pero esperamos podernos ver, si el Señor lo permite, el otro mes. Que Dios los bendiga.